Buenas, gracias por el espacio y por la escucha. En esta realización con Juan Ignacio García y quien les habla Matías Sellanes, vamos a presentar para la materia Música Latinoamericana del cuarto año del Profesorado de Música Instrumento Popular de la Escuela de Arte de Berisso, una lectura analítica junto a ideas y reflexiones en base al texto Música Popular Urbana en la América Latina del siglo XX, de Juan Pablo González del año 2010, que está publicado en A Tres Bandas, Mestizaje, Sincretismo e Hibridación en el Espacio Sonoro Iberoamericano. Hola Juani, ¿cómo estás? Hola Mati, hola gente que está escuchando. Son interesantes los temas que vamos a desarrollar en torno a lo que es música popular latinoamericana en el siglo XX. Hicimos una selección de palabras, términos que encierran conceptos de análisis como territorialización, identidad cultural, apropiación cultural, medios de comunicación, hibridación, sincretismo. En base a estos términos conceptuales haremos una crítica transversal de la lectura, tanto del texto base de este trabajo como de otros textos ampliatorios que resultaron pertinentes a las ideas surgidas en el diálogo compartido. Bien, análisis, críticas e ideas tomadas del texto base. En un apartado mencionado por el autor, que lo titula De lo privado a lo masivo, la lectura nos llevó a encontrar ideas entre líneas de lo expuesto en torno a la cultura de masas, y creemos que se puede interpretar que se considera una suerte de corrida por parte de las clases populares hacia el deseo de ascenso social y el disfrute de los accesos a la clase burguesa. Entendido por un lado por lo expuesto en base a la música de salón, como lo menciona en la cita por Quintana, que dice: la opción y elección por la pequeña obra musical de salón, ya compuesta aquí, ya venida de afuera, son también una muestra de lo mismo, pues en la Europa burguesa de fines del siglo XIX se produjo igualmente mucha música trivial. Era una sociedad, acaso algo superficial, que satisfacía sus necesidades lúdicas en el salón de una casa de sociedad en cuyo centro no podía faltar un piano con una señorita o un eventual profesional del instrumento que lo tocara para deleite y ambientación de una velada social. A ellos podían sumarse algún que otro cantante o recitador, o una pequeña orquesta de baile cuando se trataba de un sarao de mayor significación. Alrededor de este superficial pero ineludible evento social, se generó todo un complejo socioeconómico que implicaba, entre otras cosas, las casas importadoras de pianos, partituras y libros de música, los afinadores de dicho instrumento, los compositores y profesores de piano, los editores e impresores de música y finalmente la prensa escrita que se encargó de publicitar y difundir el producto. Podríamos decir entonces que hasta el siglo pasado la música popular en sus comienzos era algo hecho en vivo, creado por el pueblo y para el uso de ellos mismos. El traspaso de estas músicas en la comunidad era de forma oral y no escrita, dando así su particularidad en forma de improvisaciones y con múltiples maneras de interpretación. Pero así todo, estas músicas eran bien conocidas y reconocidas por todo el pueblo de la baja sociedad. Se puede decir entonces que era la que se cantaba, se tocaba y se bailaba en el ámbito popular, con funciones predominantes en rituales y ceremonias o por el solo hecho del entretenimiento. Como vos decías, Mati, llegado el momento, estas músicas empezaron a cambiar de ámbito, adentrándose en el mundo de la nobleza y la burguesía, que hasta ese entonces, en sus reuniones, el entretenimiento pasaba por consumir música del periodo clásico. Así es que la música popular tomó un gran giro, comenzando a escribirse y arreglarse para adaptarse a este nuevo círculo social y dar comienzo al nuevo concepto de música de autor y repertorio.
buscando así que estas músicas hechas desde el pueblo empezaran a tener como objetivo principal el consumo y la popularidad en diferentes grupos sociales, impulsado por sus intérpretes y la nueva búsqueda de la comercialización de estas músicas, generando un mercado que hasta ese entonces no les era significativo. Entonces, hasta ese momento, la música podía ser escuchada en vivo en un lugar y las interpretaciones eran las de ese momento. Con los avances tecnológicos, la música empezó a ser registrada en grabaciones y difundida en radios con la capacidad de ser escuchada en diferentes lugares a la misma vez y siempre escuchar la misma interpretación. Esto hizo que el consumo sea cada vez mayor, haciendo que la estética tomara un plano principal en la música. Diego Fisherman, en el texto ¿De qué hablamos cuando hablamos de música popular?, dice: paradójicamente, en el momento que la música popular entró en el mercado, es el de su desaparición como tal, y agrega: de esta manera, la música popular, al mismo tiempo que pasa a tener entidad propia como categoría de mercado, deja en algún sentido de ser popular, o por lo menos de poseer algunas condiciones que le habían sido esenciales hasta el momento. Bueno, muy interesante, Juani, esto que expones. De hecho, la música popular gana difusión a través de los medios de comunicación, lo que luego se va a llamar consumo de masas. Y en nuestro texto de base, el autor menciona en el subtítulo El reinado del tango y del bolero, un ejemplo a partir del trío de bolero con guitarras que fue desarrollado por los mexicanos Chucho Navarro y Alfredo Gil y el puertorriqueño Hernando Avilés, que formaron Los Panchos en Nueva York en 1944. Sus arreglos a tres voces iguales, el uso del requinto, guitarra alta y la incorporación de diseños melódicos característicos en la introducción y en los interludios marcarán el sonido del bolero para amplios sectores latinoamericanos. Como el canto con guitarra se practicaba en el folclore urbano rural de todos los países latinoamericanos, el trío de bolero se difundirá con rapidez por la región, donde se encontrará con otro repertorio, como la tonada chilena, el vals limeño o la guaraña paraguaya. No hay que olvidarse que la presencia de músicos mexicanos y cubanos en las producciones cinematográficas mexicanas de comienzos de los años 40 permitió que sus arreglos y modos de interpretación fueran escuchados y vistos en todo el continente. Esto nos permite cuestionarnos acerca de las características identitarias, expresivas y culturales adjudicadas a la expresión carátula que denominan cultura latina, dentro de una industria de contenido regido y homologado principalmente por la producción y distribución norteamericana. En relación a esto, Mati, podemos tomar el texto de Rubén López Cano llamado La salsa en disputa, apropiación, propiedad intelectual, origen e identidad, sugiriendo que algo similar ocurrió con lo que es llamado genéricamente la música salsa, ya que cuenta con sus complejas problemáticas en cuanto a los procesos de formación, fronteras e identidad de los géneros musicales que la componen. También la representación y expresión musical de identidades de estas mismas, sean nacionales, regionales, étnicas o generacionales, y sumado a los modos en que músicas y prácticas culturales son difundidos, apropiados y resignificados a través de territorios, grupos o generaciones. Algunos protagonistas comparten que es imposible definir la salsa como género musical independiente, ya que no tiene un ritmo o una melodía específica o una fórmula para concebirla, sino que se trata de una práctica musical particular, básicamente un modo de hacer música, cuya seña característica es la de la muy libre combinación de ritmos, formas y géneros afrocaribeños tradicionales. El músico y director Willy Colón reconoce que la salsa es un injerto del folclore musical de otros países latinoamericanos al son cubano,
dándole de esta forma nuevos significados e insertándose en nuevas prácticas, con el objetivo de construir con ellos nuevas realidades sociales. Este nuevo significado social en los músicos caribeños, que de a poco van migrando y radicándose en Nueva York a fines de los 60, destacan cambios en la reconstrucción de señas identitarias y la rearticulación de una comunidad en que el peso de lo étnico-cultural prevalece sobre lo generacional, sumando las generaciones originales u originarias a las necesidades de entretenimiento y evasión de un colectivo diaspórico claramente ligado al impulso de una industria musical norteamericana con su sed de producción globalizadora. Pudiendo hablar ahora sí del concepto de apropiación cultural, que básicamente es el proceso de tomar prestado, revisar y combinar otras fuentes para formar nuevos espacios y formar nuevas culturas. Este concepto, ligado tanto a los procesos de transculturación, mestizaje, sincretismo y territorialización cultural. Llevado a la música, la salsa no solo es el producto de la apropiación musical cubana por parte de los inmigrantes caribeños en el Nueva York de fines de los 60, sino de la resignificación de su propia memoria encarnada en la música apropiada por las generaciones de sus padres y abuelos. Las bandas que interpretaban la música de origen cubano, aún las dirigidas por músicos cubanos, no estaban integradas exclusivamente por músicos de la isla. Entre ellos se encontraban músicos de otros países caribeños que ya estaban asentados en Nueva York, comprendiendo las generaciones anteriores, e incluso había músicos norteamericanos. Como decíamos, muchos intérpretes cubanos y no cubanos aprendieron al mismo tiempo los nuevos estilos traídos y reinterpretados de La Habana. Asimismo, las bandas desarrollaron estilos propios, no en su función de la nacionalidad de sus integrantes o directores, sino de sus intereses y orientaciones musicales. Esta nueva etapa, pronto se instalada en los Estados Unidos, pasaba a ser considerada como música latina, simplemente porque esa era la designación cómoda para el conjunto étnico-cultural que la interpretaba y bailaba junto con otras músicas caribeñas. Todo lo que envuelve a la salsa no se define por un lugar físico propio o una música particular, sino por un sistema de relaciones humanas característico y con un arraigo particular de las zonas emergentes. Es por ello que se lo puede tomar como un espacio desterritorializado, desafiando la geografía física, transformando la cartografía del Caribe, que ahora debía incluir ciudades como Nueva York, México o Cali. Sí, claro. Podemos relacionar esto también con lo expresado en el texto que estamos analizando, mencionando, por ejemplo, cómo las giras de músicos cubanos contribuyeron a introducir instrumentos, rítmicas, géneros y repertorio afrocubano en América Latina, empezando por la rumba y la conga. Así también como la música costeña colombiana, conocida como cumbia, tiene su época de auge en los años 50 y a partir de los años 60 las orquestas se electrifican y empieza a acercarse al público juvenil, se expande por Argentina, Chile, Perú, generando diferentes expresiones. Entonces, a modo de conclusión, podríamos decir que en la América Latina del siglo XX hubieron territorios y pueblos testigos y partícipes de cambios socioterritoriales, culturales, tecnológicos e identitarios. Y podemos ubicar a la música popular como fiel reflejo de una sociedad que atravesó por todas estas transformaciones, siendo parte de un mundo globalizado, hambriento de nuevas informaciones. Es interesante, Mati, ver cómo va transformándose el concepto de música popular y darnos cuenta que el mercado es el que influencia estos cambios. Claramente, Juani, sí.
De hecho, para finalizar el documento, el autor expone: la última década del siglo traerá un renovado interés por rescatar música popular del pasado de la mano de una industria discográfica que digitalizaba el pasado analógico para actualizar el consumo, usufructuando el culto a la nostalgia. La música popular sobresale por su carácter masivo, sirviendo de vehículo de modernidad para una vasta región en desarrollo con su integración racial, incorporación de la mujer, valoración de la diversidad y democratización de la expresión y del consumo. Bueno, si bien la influencia de la industria y los medios de comunicación son un factor muy presente en la regionalización de un objeto cultural, en este punto nos preguntamos sobre el peso e impacto que tiene la reterritorialización y apropiación de dichos objetos para conformar, luego de los procesos de transculturación, hibridación y sincretismo, todo un nuevo abanico de expresiones. Dando un pequeño resumen del paso de la música popular en este siglo, podríamos decir que la música se consumía en salones para bailar, luego aparecieron las figuras de cantantes popular como Carlos Gardel, entre otros, cautivando así con sus voces al público, derivando en los primeros shows o recitales. Luego, con el jazz, el tango, el rock, fue tomando preponderancia el lenguaje instrumental como voz melódica, con un grado mayor de sofisticación musical y una escucha más atenta del público. Así vemos claramente una transformación, un desarrollo y una nueva demanda para lo llamado música popular, que está atravesado principalmente por constantes innovaciones estéticas. Esta búsqueda de nuevas estéticas como principal función para la música popular y su comercialización en los medios de comunicación masivos es que toma fuerza y preponderancia, generando un nuevo concepto para la música popular. Y para finalizar tomaremos una interesante conclusión que plantea Diego Fischerman, que dice: tener en cuenta la funcionalidad como uno de los rasgos distintivos de la cultura y pensar la estética en consecuencia como una función y no como una condición propia y esencial del objeto, puede, en ese sentido, ayudar a situar un nuevo punto de partida fructífero para nuevas investigaciones. Bueno, muy bien, Juani. Podemos arriesgar también una posible definición de música popular de masas en base a las ideas que venimos comentando, ¿sí? En la que podríamos decir que se trata de un bien cultural musical que, mediante su difusión natural o favorecida, es apropiado por la mayor cantidad de población e identidades comunitarias que se adscriben a él. La identificación misma puede ser de varias formas. Principalmente, el individuo puede identificarse con la persona del cantante o grupo que lo interpreta, o por el contrario con el contenido de la letra de la obra. Dejando diferenciada la música popular, que es de índole regional o no posee el consumo de masas notorio, que queda presentada como música de culto. En esta caracterización se pueden suceder varios debates. Uno, por ejemplo, es el análisis de la música popular y su contexto, como veníamos diciendo, en el cual se da una distribución compleja y estratificada de los bienes culturales, donde lo popular ocupa posiciones subalternas, ¿no? Ya que el adjetivo introduce una articulación necesariamente de clase. Podemos citar a Alabarces en su trabajo Posludio, Música Popular, Identidad, Resistencia y tanto ruido para tan poca furia, donde expone que reponer la continuidad de una cultura, aún conscientes de sus diferencias y desigualdades, permite recolocar lo popular, la música popular, en el territorio complejo y en disputa constante de lo simbólico, en relación contrastante y en lucha permanente por la hegemonía. Las músicas populares han sido pensadas más de una vez como espacios simbólicos de resistencia político-cultural. Bueno, estos puntos los abordaremos en un próximo encuentro. ¿Qué te parece, Juani? Sí, Mati, me parece buenísimo que pudiéramos encontrarnos nuevamente
para seguir charlando y compartiendo estos temas y seguir descubriendo que hay nuevas problemáticas en cosas que a veces nos parecen básicas, ¿no? Muchas gracias por el espacio cedido y gracias a la gente que nos escucha. Bueno, gente, gracias por el espacio, gracias por escucharnos y nos vemos la próxima.